Buenos días, amigos de Lo que callan. Lo que acabáis de leer no es una opinión de ningún periodista ni la queja de ningún político. Es la conclusión textual del Tribunal de Cuentas, el organismo fiscalizador más importante del Estado, en su informe de auditoría sobre las cuentas de la Casa Real correspondientes al año 2025. Y lo que dice es básicamente que el rey de España ha tenido que rascarse el bolsillo con sus propios ahorros para pagar las nóminas de sus trabajadores, porque Sánchez lleva 4 años sin aprobar unos presupuestos generales del Estado. Por primera vez en la historia de la monarquía constitucional española, la Casa Real ha tenido que usar sus reservas no solo para inversiones o proyectos tecnológicos, sino para algo tan básico como las nóminas del personal. Ese por primera vez no lo dice ningún medio de derechas. Lo dice el propio informe oficial del Tribunal de Cuentas, firmado el 25 de junio de este año 2026. Hoy os contamos 3 cosas. Primero, los números exactos del agujero que ha abierto la congelación presupuestaria de Sánchez en las cuentas de Zarzuela. Segundo, la paradoja que más rabia da. El mismo gobierno que no aprueba presupuestos sí se ha encargado de subir los sueldos de todos los funcionarios, incluidos los de la Casa Real, pero sin darle a Felipe VI ni un euro más para pagarlos. Y tercero, ¿a dónde puede llevar esta situación si sigue así? Vamos al lío. Pero antes, suscríbete al canal si tú también crees que Pedro Sánchez haría cualquier cosa con tal de seguir gobernando. Vamos con los datos, porque son muy concretos y muy fáciles de entender. La Casa Real ha cerrado el ejercicio 2025 con un resultado económico negativo de 719.334 euros. Sumando el ejercicio anterior, 2024, donde ya se produjo un déficit de casi 100.000 euros. El agujero acumulado se acerca ya al 1.000.000 de euros en 2 años. ¿De dónde viene este déficit? La asignación que el Estado da a la Corona para su funcionamiento, recogida en la Constitución, lleva congelada desde la Ley de Presupuestos aprobada el 24 de diciembre de 2022. Desde entonces, año tras año, el gobierno de Sánchez ha prorrogado esos mismos presupuestos y la dotación a la Casa Real ha permanecido en 8.431.150 euros, exactamente la misma cantidad en 2023, en 2024 y en 2025. Mientras tanto, los gastos han seguido creciendo, como no podía ser de otra manera. Los gastos de personal han ascendido a casi 5 millones de euros, frente a los 4.746.000 del año anterior. Los gastos corrientes en bienes y servicios han alcanzado los 3.100.000 euros, y las inversiones tecnológicas, calificadas por la propia Casa Real como estratégicas e inaplazables, han sumado 1.380.000 euros más. El resultado es que la tesorería de Zarzuela ha caído en 810.000 euros solo en 2025, después de haber caído ya en 2024. Son 2 ejercicios consecutivos de consumo acelerado de reservas, con el agujero engordando año tras año. Y eso que el Tribunal de Cuentas certifica que las cuentas están perfectamente bien hechas y no hay ninguna irregularidad. Simplemente, los ingresos no llegan para cubrir los gastos. Y aquí llega la parte que de verdad indigna, la que convierte esto en algo más que un simple problema de gestión presupuestaria. El mismo gobierno de Pedro Sánchez, que lleva 4 años sin ser capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado, el mismo Ejecutivo que ha congelado la dotación a la Casa Real desde 2022, aprobó el 23 de diciembre de 2025 una transferencia adicional de 250.000 euros para financiar las subidas retributivas en el sector público. ¿Y sabéis qué pasó con esa transferencia? Que no llegó a la cuenta de la Casa Real en el Banco de España hasta el 5 de enero de 2026. Es decir, llegó 4 días después de cerrar el ejercicio contable, cuando ya era demasiado tarde para que computara en las cuentas de 2025. Por el principio contable de devengo, esa cantidad figura como un simple derecho pendiente de cobro, a 31 de diciembre, pero presupuestariamente se imputa a 2026. Dicho en lenguaje llano, Sánchez les obliga por ley a subir los sueldos de todo el personal, incluyendo el de la Casa Real, exactamente igual que a todos los funcionarios del Estado. Pero no les da el dinero suficiente para pagarlo, y el poco dinero extra que les envía llega con 4 días de retraso, ya después del cierre del año, con lo que ni siquiera les sirve para cuadrar las cuentas del ejercicio que acaba de terminar. Felipe VI, con las reservas propias de la institución, con los ahorros que la Casa Real había ido acumulando en ejercicios anteriores más favorables. Nadie lo ha elegido. Ha sido obligado a ello por una situación que lleva 4 años acumulándose sin que el Ejecutivo haya dado ninguna solución real. Y aquí está el dato histórico que diferencia este año de todos los anteriores.
La Casa Real había recurrido antes a sus fondos de remanentes propios, sí, pero siempre para financiar inversiones, proyectos tecnológicos, sistemas de información, mejoras de seguridad en comunicaciones. Nunca, en toda la historia reciente de la institución, había sido necesario usar esos ahorros para algo tan básico y cotidiano como las nóminas del personal. Pues bien, en 2025 ha ocurrido por primera vez. El informe del Tribunal de Cuentas lo recoge con una expresión muy concreta. Los suplementos de crédito aprobados para tirar de las reservas han servido, por primera vez, también para gastos de personal, no para una inversión extraordinaria, para las nóminas de los trabajadores de Zarzuela, y el mecanismo técnico con el que se ha materializado también merece explicación. La Casa Real ha tenido que aprobar 3 suplementos de crédito internos por un total de 983.403 euros. Esos suplementos, como dice el Tribunal de Cuentas con toda claridad, no suponen ingresos adicionales, sino la utilización de recursos financieros propios de la Casa de Su Majestad el Rey. Son los propios ahorros de la institución, consumidos para tapar el agujero que deja la prórroga presupuestaria, y todo esto en una institución que ha ejecutado el 99,74% de su presupuesto, es decir, no hay despilfarro, no hay gastos superfluos. La Casa Real ha apurado hasta el último euro disponible, y aún así no ha llegado a fin de año sin tirar de los ahorros, pero todavía no hemos contado lo más llamativo de fondo. No os vayáis. Para entender bien por qué esto importa, hay que poner en perspectiva lo que significa llevar 4 años sin presupuestos. En una empresa, en una familia o en cualquier institución, si tus ingresos se congelan mientras tus gastos inevitablemente suben, el resultado es siempre el mismo. Acabas tirando de los ahorros hasta que se acaban y después tienes un problema mucho más gordo. La asignación constitucional a la corona no ha subido un solo euro desde diciembre de 2022. En ese mismo periodo, la inflación acumulada en España ha superado el 10%. Los sueldos de los funcionarios han subido, porque así lo ha fijado el propio gobierno de Sánchez. Los costes de los suministros, de los servicios externos y de la modernización tecnológica también han subido. Todo ha subido, menos la dotación que el Estado le da a la Casa Real para funcionar. Y aquí está la ironía que más llama la atención. Sánchez es el mismo presidente que lleva años hablando de modernizar las instituciones, de dotarlas de más recursos, de mejorar los servicios públicos, pero es incapaz de aprobar unos presupuestos que actualicen la dotación de la institución más representativa del Estado español. La que protagoniza los actos de Estado, la que recibe a los jefes de gobierno extranjeros, la que representa a España en el exterior, tiene que apagar sus ordenadores con los ahorros del año anterior para llegar a fin de mes. Pensad además en qué significa esto en términos de imagen de España en el exterior. Cuando el rey recibe a un mandatario extranjero, cuando participa en una cumbre internacional, cuando representa a este país en un acto de Estado, lo hace como jefe de una institución que lleva 2 años consecutivos cerrando sus cuentas en números rojos porque el gobierno de su propio país no es capaz de aprobar un presupuesto. La pregunta que surge de forma natural al leer todo esto es, ¿qué pasa si esto sigue así? El Tribunal de Cuentas no detecta irregularidades, las cuentas están bien hechas y reflejan la imagen fiel de la institución. Pero el propio documento deja una advertencia implícita que cualquier contable entendería a la primera. Si la tendencia de los últimos 2 ejercicios se mantiene, las reservas que hoy sirven de colchón se agotarán en pocos años. En 2024, el déficit fue de casi 100.000 euros. En 2025 ha sido de más de 700.000. Si la progresión continúa en esa dirección, la Casa Real no tardará muchos ejercicios más en tener un problema mucho más serio, uno que ya no podrá resolverse simplemente tirando de los remanentes propios. La solución es obvia para cualquiera, unos presupuestos nuevos que actualicen la asignación a la inflación y a la realidad económica actual. Pero para eso hace falta que Sánchez sea capaz de aprobar un presupuesto, algo que lleva 4 años sin poder o sin querer hacer. Y mientras tanto, la cuenta de ahorros de Zarzuela sigue menguando, ejercicio tras ejercicio. Hay además un elemento que queda pendiente de publicarse y que puede añadir todavía más contexto a esta historia en las próximas semanas: la distribución interna detallada de cuánto de esa dotación va al sueldo del propio rey, cuánto a la reina, cuánto a la princesa Leonor y cuánto al resto del personal y los gastos institucionales. Esos datos, cuando se publiquen, darán una imagen todavía más precisa del nivel de ajuste al que está sometida la institución. Así que repasemos todo lo de hoy. La Casa Real ha cerrado 2025 con casi 720.000 euros de déficit, acumulando ya casi 1 millón en 2 años.
Por primera vez en la historia, Felipe VI ha tenido que usar las reservas propias de la institución para pagar las nóminas de sus trabajadores. El mismo gobierno que les obliga a subir los sueldos no les da presupuesto suficiente para pagarlos. Y el poco dinero extra que les envía llega con 4 días de retraso, ya fuera del ejercicio contable. Todo esto certificado, negro sobre blanco, por el Tribunal de Cuentas. No por un medio de derechas, no por un político de la oposición, por el organismo oficial encargado de fiscalizar las cuentas del Estado español. Os dejo con 2 preguntas antes de irnos. ¿Creéis que Sánchez debería haber actualizado ya la dotación a la Casa Real después de 4 años de congelación? ¿Y pensáis que si esto le estuviera pasando a cualquier otra institución del Estado, tendríamos el mismo silencio en los medios afines al gobierno? Quiero leer vuestra opinión, así que escribidla abajo en los comentarios. Dale like a este vídeo si crees que 4 años sin presupuestos son demasiados para cualquier institución, incluida la que representa a España ante el mundo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, que esta semana hay mucho más que contar. Nos vemos mañana, amigos.